Una disculpa.
Pues muchas gracias por venir a esta comparecencia de prensa para hacer un balance de este año tan difícil, 2020. Y antes de nada, permítame que me alegre mucho de verles sanos. Espero que hayan pasado unos días de Navidad con sus familias dentro de las limitaciones y les deseo lo mejor para el año 2021, que no será difícil que sea mejor que este. La verdad es que el 2020 ha sido un año horribilis y además en España ha coincidido con el peor gobierno de nuestra historia democrática. Después de estos meses tan difíciles de pandemia y una crisis económica que ya empezaba a esbozarse antes incluso de la llegada del coronavirus a nuestras vidas, los únicos que han salido más fuertes han sido los socios del Gobierno, aquellos que públicamente dicen que su objetivo es debilitar a España. Pero hay que quedarnos con lo positivo. Ese término, por cierto, que ha perdido su significado por culpa también del virus. Pero con ese optimismo tengo que decir que la sociedad española ha demostrado una vez más estar a la altura de las circunstancias, afrontando con serenidad, con responsabilidad y con valentía la peor pandemia de nuestra historia, de los últimos 100 años. Una responsabilidad y una altura que no ha visto su correspondencia con quien nos gobiernan. El Gobierno no ha estado a la altura, ha sido irresponsable en los términos literales del término, pues ha eludido su responsabilidad, a diferencia de otros gobiernos internacionales y de los propios gobiernos municipales y autonómicos. Y tenemos que decir que este año empezó con la pesadilla del insomnio que Pedro Sánchez anticipaba en su pacto con el partido más radical que ocupe ningún gobierno en la Unión Europea, continuó con ese sueño de la nueva normalidad que nunca llegó por el triunfalismo truncado en apenas unas semanas en verano, y ha acabado con la esperanza de una vacunación que ha tenido que ser coordinada por las instituciones europeas, con Ursula von der Leyen a la cabeza, igual que la crisis ha tenido también que verse coordinada por las comunidades autónomas en vez de bajo el liderazgo del Gobierno. En este año, por hacer un resumen lo más breve posible, destacamos 5 crisis superpuestas. La primera, por supuesto, es la crisis sanitaria, una crisis sanitaria que se ha dejado por delante a 70.000 seres humanos. Hay más de 70.000 fallecidos, ya incluso el Gobierno reconoce 50.000. Recordemos que para cuando decían que el virus estaba derrotado solo reconocían 24.000. Por tanto, mala previsión hacía, pero seguimos reclamando que por fin den las cifras reales, tal y como indica el INE, más de 70.000 familias desgarradas por un maldito virus que ha pegado muy fuerte además a la generación de la transición de nuestros padres, de nuestros abuelos, los que más habían hecho por la construcción de esta España democrática. Y en esa crisis sanitaria, con ya 1,5 millones largos de contagiados, con casi 100.000 sanitarios contagiados, nos hemos topado con 3 rasgos que han definido a este Gobierno. El primero es la mentira. Es un Gobierno que empezó mintiendo sobre los pactos que no iba a hacer y que luego tardó 30 horas en consumar, pero ha mentido en los peores momentos de la pandemia, ocultando la cifra de muertos, ocultando la cifra de contagios, ocultando las estadísticas internacionales de test y de rankings en materia de incidencia del virus, y ha mentido también en un supuesto comité de expertos en los que ha basado todas sus decisiones tardías y erróneas y que finalmente han tenido que reconocer que no existía y que sus nombres, por tanto, no se pueden publicar. El segundo rasgo ha sido la incompetencia. Es un Gobierno que todo lo que dependía de él ha salido mal. Ha hecho mal la cogobernanza y se ha tenido que parapetar en las comunidades autónomas ante su incompetencia. Ha gestionado mal la compra del material, siendo incapaz de acceder a los mercados internacionales e incluso sometiendo a un grave riesgo a la población española, diciendo que las mascarillas no eran necesarias porque era incapaz de comprarlas en el peor momento de la pandemia. Ha mentido con los test. Cuando todo el mundo hacía test masivos, ellos decían que era contraproducente y ahora, sin embargo, lo hace. Ha mentido con las PCRs, ha mentido con el control aeroportuario, ha mentido en todo y así le ha ido. Y el tercer rasgo es la arrogancia. Un Gobierno que no ha tenido la humildad de pedir perdón a los españoles, la sensibilidad de mirar a la cara a los afectados por el coronavirus y decir, nos hemos equivocado en muchas cosas, esperamos hacerlo mejor, y esa arrogancia que le ha hecho destinar todos los recursos del Estado a la propaganda. Una propaganda a través de los medios de comunicación que controlan los públicos, a través de las críticas a los periodistas que han osado a llevarles la contraria, a las críticas al Parlamento, a los organismos reguladores que han cuestionado sus cifras económicas
También una arrogancia frente al resto de poderes del Estado, criticando al Poder Judicial en lo que no le gustaba, acallando al Parlamento con 37 decretazos y demasiado tiempo sin control parlamentario. De hecho, ni siquiera se han dignado todavía a publicar el decreto de fondos europeos y ya han pasado 10 días y era muy urgente. Y también trasladando el control a sus homilías dominicales como si España fuera una república bananera y no una democracia parlamentaria. Lo mismo tengo que decir con lo que parece que hoy van a anunciar. Si tanto quieren decir que hay expertos a dedo que controlan su programa electoral, tengo que decirles que en democracia quien controla es el Parlamento y, por tanto, seremos los representantes de la soberanía nacional los que tendremos que evaluar su gestión, ya que han rechazado una comisión de investigación sobre la pandemia. Por ahora tendremos que evaluar qué es lo que han venido haciendo y, por cierto, también tendrá que evaluarlo a justicia, ya que el Tribunal Supremo ha dicho que muchas de las querellas de médicos y enfermeras y afectados por la pandemia sí que tenían sentido que fueran investigadas, como ha pasado en países de nuestro entorno, como por ejemplo Francia e Italia, donde los primeros ministros o van a dar cuentas ante la justicia o ya lo han hecho, como nuestro país vecino. La segunda crisis que ha afectado a España ha sido la crisis social, derivada y agravada por la pandemia, pero también venía anteriormente. Lo primero ha sido una crisis en la seguridad, con un incremento de la emigración ilegal por culpa del efecto llamada de este Gobierno nada más llegar a la Moncloa y la recepción de 6 ministros del Open Arms, que ha derivado en casi un 1000% más de incremento de la oleada de la ruta occidental a través, por ejemplo, de las Islas Canarias o el año pasado a través del mar de Alborán. En segundo lugar, ha habido una crisis derivada con la vivienda, no solo por la incapacidad de dar una respuesta a los jóvenes que no se pueden emancipar, a las familias que ahora mismo tienen también problemas y hacen cola en el banco de alimentos, sino también derivado de la ocupación, que ha visto un incremento exponencial, ya que los socios del Gobierno la justifican o incluso la alientan desde los ayuntamientos en los que tienen responsabilidades de gobierno. Y la tercera crisis social ha sido en el ámbito educativo. Sin ninguna necesidad, en pleno estado de alarma, han hecho una contrarreforma educativa a la ley que había permitido un 10% menos de fracaso y abandono escolar, y además admitiendo las exigencias de sus socios, como por ejemplo acabando con el español como lengua vehicular en toda España, o atacando la libertad de los padres para elegir educación pública, concertada o especial, y también acabando con la calidad educativa por la posibilidad de pasar de curso con asignaturas suspensas y acabar con la vertebración en el currículo nacional. La tercera crisis ha sido una crisis económica. También venía de atrás, ya veníamos avisando antes de febrero de la desaceleración de los datos de paro, que ya eran peores de que cuando la moción de censura permitiera que Sánchez llegara al Gobierno, en inversión internacional, en confianza del consumidor, en índice de producción industrial, pero esta crisis ha precipitado esa asimetría en la afectación. Una asimetría que nosotros hemos resumido en que la crisis económica, este Gobierno le vuelve a identificar con las 7 Ds de siempre de la izquierda cuando gestiona mal. La primera es la de depresión, la depresión económica en España, con la caída abrupta del PIB. Según la OCDE, ha sido durante la pandemia la mayor de todo el mundo desarrollado, solo Argentina no supera. Del déficit, según el FMI, también estaremos entre los países con una afectación al déficit público más abultado, de hasta 14%, decían. Durante la pandemia, esa dificultad de recuperación por el déficit nos situaba en el peor país también del mundo desarrollado, solo por delante de Perú. De deuda, una deuda que, según el Banco de España, puede alcanzar 130% en el año 2022 y que, según la vicepresidenta económica, pagarán nuestros hijos y nuestros nietos. Eso sí que es solidaridad y progreso hacia las próximas generaciones. Una deuda insostenible que, además, ha generado un déficit estructural que nos va a abocar, según el Banco de España también, a 10 años de recortes. Por tanto, nada de que acaba la austeridad. Probablemente nos recetarán la austeridad por la mala gestión de esta crisis. La cuarta D es el desempleo. Según Eurostat, somos el país que más desempleo ha creado durante la pandemia, 10 veces más que la media europea. En cómputo con la segunda oleada, 3 veces más que la media de destrucción de empleo de la Unión Europea. La quinta D es el despilfarro, un despilfarro que, según la AIREF, es
claramente irresponsable porque afecta a gastos corrientes no imprescindibles. De hecho, las medidas y las ayudas sociales tienen un gran retraso. Sin embargo, ha habido incremento en asesores, incremento en los ministerios de Podemos, incremento en las comunidades autónomas de los independentistas a demanda. Estos presupuestos caros que se ha convertido en un fondo de reptiles para aquellos que necesitan prebendas para apoyarles. Ha habido, en sexto lugar, una gran desigualdad que, según el Banco de Alimentos, ha hecho que 1.800.000 familias tengan que acudir a la solidaridad de esta institución, o de Cáritas, o de las parroquias, o de las ONGs. Esto de que no iba a quedar nadie atrás era absolutamente falso. Nadie ha quedado en pie. Y la última D es disparando los impuestos, con 9.000 millones de euros de subida de impuestos a las clases medias y trabajadoras en los presupuestos generales del Estado. No dejan ningún tipo sin subir, no dejan a ningún español sin afectar. Por tanto, como ven ustedes, he dicho datos objetivos referenciados a organismos internacionales o organismos reguladores. No es opinión, es información. Todo ello, afortunadamente, se ha visto mitigado por una política europea eficaz, en la que nuestras compañeras del Partido Popular Europeo, von der Leyen, Merkel y Lagarde, desde el Frankfurt, desde Bruselas y desde Berlín, como presidenta de turno del semestre europeo, han conseguido que las ayudas se desbloqueen en un plazo muy breve y, por tanto, lo que esperamos es que estas ayudas lleguen cuanto antes a los españoles, que no al Gobierno, y de forma objetiva, de forma equitativa, no clientelar, y que no peronicen con la solidaridad europea para intentar maquillar unas cifras macroeconómicas catastróficas. Y la cuarta crisis es la crisis institucional. En esta crisis también evaluamos varios aspectos, como por ejemplo una crisis institucional en nuestra imagen internacional. Este Gobierno ha creado problemas en Latinoamérica, como esa cumbre paralela de Pablo Iglesias en un viaje oficial de Su Majestad el Rey, avalando el régimen dictatorial y asesino de Venezuela, incumpliendo la normativa de búsqueda de los delincuentes internacionales de la Unión Europea, permitiendo que Delcy Rodríguez aterrizara en Barajas poco antes de la pandemia, creando un contencioso con nuestro vecino Marruecos, que ha agravado la crisis migratoria, y también el cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental, y sobre Gibraltar, renunciando a la negociación que se había conseguido por parte del Gobierno del Partido Popular para vincular el Brexit a un acuerdo que respetara la demanda de cosoberanía sobre el Peñón, que España considera irrenunciable durante todos los gobiernos y que el Partido Popular, por supuesto, lo va a hacer. Tengo que decir en ese aspecto que si el Gobierno, en estos 3 días que quedan de negociación, decide respetarse a sí mismo, respetar la historia de los gobiernos del Partido Socialista y los acuerdos logrados por el Partido Popular, y va a poner una posición de firmeza al Reino Unido para el acuerdo sobre Gibraltar, tendrá el apoyo del Partido Popular. Si no, seguiremos reclamando el pacto al que llegamos con los 27 socios de la Unión Europea, contando con España. El segundo punto de la crisis institucional ha sido la situación con el independentismo en Cataluña. Sánchez ha pasado de prometer solemnemente 3 días antes de la votación de las elecciones generales que iba a tipificar contra los referéndums ilegales, que iba a evitar el adoctrinamiento educativo en Cataluña y que iba a acabar con la propaganda de los medios públicos catalanes, ha pasado a prometer la modificación a la Carta del delito de sedición, la concesión de indultos sin ni siquiera esperar al criterio de la Fiscalía, que ya lo está criticando, y sin tener en cuenta lo que ya ha dicho el tribunal sentenciador, en este caso el Supremo, y lo que es más grave, blanqueando las pretensiones del independentismo sin levantar esa mesa de autodeterminación que, por cierto, ya el 17 de febrero fue la única condición que le puse para pactar los presupuestos generales, pero, como no, también la rechazó. El tercer punto de la crisis institucional tan grave ha sido el blanqueamiento de Bildu, algo que ha suscitado las más graves críticas por parte de incluso líderes socialistas muy respetados por la militancia. Un blanqueamiento que ha incluido el acercamiento de casi una cincuentena, casi más de medio centenar de presos de la banda terrorista etarra a las cárceles cercanas al País Vasco. Un blanqueamiento que ha hecho que se definiera como un gran paso para la democracia,
que se pactara con aquellos que no han condenado el asesinato de 850 inocentes, entre ellos 14 socialistas. Un blanqueamiento que ha hecho que socialistas históricos como José Mari Mújica o la madre de Pagazaurtundúa dijera lo que sentían, el desgarro que sentían al ver a un partido socialista en el gobierno haciendo esta clase de cesiones, que han llevado a Otegi a decir, por ejemplo, que está en la dirección del Estado y que su objetivo es derrocar el régimen aquí en Madrid. El cuarto punto es la crisis institucional en relación a los reguladores y al Poder Judicial. Pedro Sánchez ha intentado ocupar el Poder Judicial cambiando por la puerta de atrás el sistema de elección y, si no llega a ser por el Partido Popular y la denuncia que hicimos en las instituciones europeas, hoy se podría cambiar el Poder Judicial con una mayoría exigua que ocupa ahora mismo las formaciones de la investidura de Pedro Sánchez. Afortunadamente, gracias a la jurisprudencia del tribunal correspondiente, pero también a lo que marca la Comisión de Venecia y la actuación de Ursula von der Leyen y del comisario de Justicia, esta ley no va a tener más recorrido. Lo intentaron con la justicia porque no quieren aceptar lo que hace 2 años ya planteó el Partido Popular, que es que hay que reforzar la independencia judicial y que el pacto tiene que ser de 3/5 de las Cortes, es decir, del Partido Popular y del Partido Socialista. Parece ser que el señor Sánchez da de lado al señor Iglesias para lo que quiere, pero no le interesa que aquel que insulta a los jueces, que pide la República, que pide la independencia de Cataluña y que blanquea a Bildu, pueda decidir sobre la renovación institucional. Ya sabe cuáles son nuestras condiciones, la pelota está en el tejado de Pedro Sánchez. Y esto es porque necesita la mayoría del Partido Popular, pero con la Fiscalía General del Estado, con la CNMC, con el Consejo de Estado, con el CIS, con Radio Televisión Española, ni siquiera ha avisado al principal partido de la oposición y ha hecho que los reguladores, esos check and balances de toda democracia, estén en manos del Gobierno, acabando con esa separación de poderes fundamental en cualquier Estado de Derecho. Y el quinto punto sobre la crisis institucional es la crisis frente a la jefatura del Estado. Estamos oyendo al vicepresidente del Gobierno y a varios ministros atacar abiertamente a la monarquía. Hemos tenido que escuchar cómo los socios de investidura, nacionalistas, independentistas y batasunos, arremeten contra don Felipe VI y estamos viendo también cómo quieren revisionar el periodo histórico de la transición y la propia Constitución española, que consagra a la monarquía y al rey como símbolo de la unidad y permanencia de la nación española. Como leo informaciones en medios de comunicación sobre la monarquía, lo que tengo que decir es que el Gobierno contará con el apoyo del Partido Popular para cualquier medida que refuerce al jefe del Estado, que refuerce la monarquía como forma que todos los españoles en referéndum eligieron para articular el Estado español. Y a Felipe VI como el rey que los representantes de la soberanía nacional proclamamos hace 6 años ante las Cortes españolas. Esta es la posición que ha tenido siempre el Partido Popular y esperemos que el PSOE no haga más equilibrismos. O se está con los que defendemos la monarquía y la Constitución o se está con los que la atacan. Los demás funambulismos acaban mal, pero acaban mal para todos los españoles. Por tanto, son ellos los que se tienen que decidir. Y el último punto para acabar es la crisis política. Una crisis política que empezó con el radicalismo y el sectarismo que ya bautizó el exsecretario general del Partido Socialista como el Pacto Frankenstein, el pacto de gobierno por el cual Sánchez fue cesado por sus compañeros en ese rocambolesco Comité Federal de la urna y la cortina. Aún así, tiempo después, lo ha consumado. Una radicalidad y sectarismo a la que se ha unido, en segundo lugar, la división interna, que también un exsecretario general del Partido Socialista y expresidente del Gobierno ha definido como el gobierno del camarote de los hermanos Marx. Unas divisiones que lastran las oportunidades de los españoles, que lastran también la credibilidad del Estado en la gran pandemia que estamos viviendo. No hay un día en el que el Consejo de Ministros no se convierta en una guerra entre las facciones del Gobierno, en una jaula de grillos que España, sinceramente, no merece. Y el tercer rasgo en esta crisis política es el cesarismo. Pedro Sánchez ha gobernado con una unilateralidad que nunca se había visto en España, teniendo la mayoría más raquítica
que cualquier presidente del Gobierno haya tenido de escaños de su partido. Con solo 120 escaños ha actuado con un cesarismo que ni siquiera las dos mayorías absolutas del Partido Popular o las mayorías absolutas del Partido Socialista dieron a este país. Y eso se ha visto, y acabo con esta reflexión, con el rechazo a todos los pactos que ha ido ofreciendo el Partido Popular en público, generalmente en las reuniones que hemos tenido en la Moncloa. Pactos que los voy a resumir en 5, los más importantes. El primero, el de la educación, que no solo no lo aceptó, cuando el PP se levantó, gobernando, se levantó de la aplicación de lo que quedaba de entrar en vigor de la LOMCE para llegar a un pacto educativo, y al final en esa subcomisión parlamentaria los que se levantaron fueron los partidos de la oposición. Paralizamos la ley de buena fe y, sin embargo, fueron ellos los que no quisieron un pacto educativo. En segundo lugar, un pacto Cajal por la salud, la investigación, el cuidado de los mayores y la industria estratégica nacional. Aún no entendemos cómo el presidente del Gobierno no quiere acordar sobre la sanidad en una pandemia tan grave como esta. Pacto también en la seguridad, la inmigración ilegal, la política internacional, tal y como le reiteré hace un mes, aunque ya se lo propuse en agosto del 2018. En cuarto lugar, un pacto por el reforzamiento institucional. Ya he hecho referencia a la renovación de las instituciones entre los dos grandes partidos de España, porque son pactos parlamentarios, no de gobierno y oposición, el reforzamiento de la monarquía, el reforzamiento de la transparencia, el reforzamiento, en definitiva, de la separación de poderes y el Estado de Derecho. Y, por último, un pacto, si ya no fue posible en los presupuestos generales del Estado, que públicamente le ofrecí el 17 de febrero y en enero y en noviembre, pues por lo menos en la reconstrucción europea. Un pacto que sé que es lo que le está pidiendo la Unión Europea y que entraría por una autoridad independiente para la gestión, el reparto y la tramitación de los fondos europeos, por un acuerdo en el Plan Nacional de Reformas que permita que España compita y salga de la crisis cuanto antes de que nos quedemos rezagados en la recuperación de otros países, y un pacto para el cumplimiento de las recomendaciones específicas del semestre europeo, que es lo que está pidiendo no solo Bruselas, sino el Banco de España, la AIREF y cualquier persona con dos dedos de frente, viendo la situación macroeconómica que tenía España, que se ha agravado con la pandemia y que, por desgracia, nos sitúa a la cola de la recuperación en las previsiones internacionales. En definitiva, un muy mal año por la pandemia, con un pésimo gobierno, pero eso sí, con una oposición que, haciendo este análisis, verán ustedes que sigue manteniendo la mano tendida en los pactos que puedan mejorar el día a día de los españoles, en las cuestiones más urgentes, no en las cuestiones que dice Iglesias que la gente supuestamente habla en Nochebuena, que es lo que a él le importa. Los españoles no quieren discutir sobre lo que pasó en España hace 80 años, sobre leyes morales que dividan, sobre sectarismo territorial, sobre demagogia ideológica, no quieren discutir sobre república y monarquía, quieren que les resolvamos los problemas. Y este Gobierno no ha hecho más que crear problemas. Y nosotros proponemos soluciones, soluciones desde la moderación, soluciones desde la transversalidad, soluciones para el empleo, para la educación, para la vivienda, para la salud, en definitiva, para que los españoles puedan estar tranquilos, que demasiado han sufrido ya en este año 2020. Y, por supuesto, me pongo a su disposición para cualquier pregunta. Pues empezamos por aquí. Teresa. Monarquía, no sé si usted se está refiriendo a una posible ley de la corona, si cree que esa ley sería necesaria y si esa ley el Gobierno iría hacia eso de lo que habla usted, de reforzar a la monarquía. Y, en segundo lugar, quería preguntarle si usted ya está convencido que el Gobierno ha decidido indultar a los presos independentistas. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, no estoy convencido de que el Gobierno quiera indultar a los presos independentistas, pero es que no creo ya nada de este Gobierno. El otro día escuchaba al señor Illa y al señor Ábalos decir: nunca vamos a pactar con los independentistas y nunca promoveremos un Gobierno en Cataluña de los independentistas. Y a mí, sinceramente, es que me daba la risa, porque es que es lo mismo que decían después de las elecciones de noviembre. O sea, es que no se les cae la cara de vergüenza. Son las mismas mentiras. ¿Quién va a creer a Illa y a Ábalos y a Sánchez cuando vayan en campaña electoral a Cataluña a decir no voy a pactar con los independentistas si pactaron con ellos a las 30 horas de cerrarse las urnas en noviembre después de decir no, nunca, 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 no me hagas esa pregunta que me ofende? Yo creo que
pedimos un poco de respeto a nuestra inteligencia y a no sé, a los españoles. Por tanto, en el tema de los indultos, lo mismo. Ya me da igual que Ábalos los defienda o que Sánchez los niegue. Harán lo que les convenga para que haya un tripartito en Cataluña con el PSC o dentro o desde fuera. Y, por tanto, lo que tengo que decir a los constitucionalistas en Cataluña es que quien no quiera que los independentistas manden solo pueden votar al Partido Popular, porque el PSC va a pactar con ellos. Primero, porque lo ha hecho a nivel nacional todo este año, y luego porque lo ha hecho muchas veces. Lo hizo en los dos tripartitos de Maragall y Montilla, lo hizo en la Entesa del Progrés yendo juntos a las elecciones, lo ha hecho en la declaración de Granada, en la declaración de Barcelona, en la cumbre ignominiosa de Pedralbes. Lo dijo el señor Sánchez en la famosa entrevista con Jordi Évole. Pues es que es lo que hay que hacer, integrar a Podemos. Es decir, yo creo que todo el mundo ya conoce a Sánchez. Sánchez no es una víctima del pacto posible. Sánchez ha pactado con quien ha querido, con quien intentó pactar en el 16 y no pudo. Se le cayó Iglesias con esa rueda de prensa del CIS y del CNI y del Ministerio Interior. Intentó pactar en el 18, pero al final se destapó lo que pasó en Pedralbes y los presupuestos no salieron y no pudo consolidar la mayoría de la moción de censura. Intentó pactar en el 19, en abril, y se cayó el pacto en el cuarto ministerio, ya habían pactado yo creo que 3, y consiguió pactar en el 20. Por tanto, Sánchez es el Sánchez de las primarias, que está cómodo en el extremismo, en la radicalidad, que cree que hay que integrar a Podemos y que tienen que estar en la dirección del Estado los independentistas. Si eso le cuesta los indultos, en contra del Tribunal Supremo, en contra del Tribunal Constitucional, donde habrá que acudir, en contra de lo que dice la propia ley de indultos, que plantea que tiene que haber arrepentimiento, no decir lo volveremos a hacer, y que tiene que haber un informe preceptivo del Tribunal Sentenciador, pues le va a dar igual. Hará lo que quiera, y yo lo único que tengo que prevenir es que la gente al menos lo sepa. Y sobre lo que el Gobierno quiere hacer para reforzar las instituciones, ya se sabe lo que yo opino. Todo lo que sea reforzar a la monarquía, bienvenido sea. Lo que creo es que debería ser el Gobierno es el que contactara con el principal partido de la oposición, porque ese tipo de reformas solo se puede llevar a cabo si hay un gran acuerdo entre el PP y el Partido Socialista. Incluso si no hubiera que hacer una reforma constitucional, que nosotros no estamos por la labor de hacerla. Con la crisis institucional que acabo de describir, no es momento de abrir la caja de Pandora en una crisis constituyente en la que se sabe cómo se empieza y no cómo se acaba. A diferencia de una ley, ya les he comentado muchas veces, una reforma constitucional, una vez que se abre, hay que cerrarse en un parador y ver cómo acaba. Por eso nosotros pensamos que no es el momento, no hay interlocutores ni hay mayorías que lo aconsejen. Ahora, una ley orgánica sobre la corona, como hoy indicaban algunas informaciones de las que nadie nos ha hablado, siempre y cuando sea para reforzarla y para continuar con ese reinado que don Felipe inauguró hace 6 años, renovador, comprometido con la transparencia, con la ejemplaridad, con los principios cívicos, morales y éticos, tal y como recordó en su mensaje de Navidad. Bueno, pues en el fondo es lo que ya está haciendo la Casa Real una vez que aprobó esa regulación respecto a su transparencia y el ejercicio de sus funciones. Sí, seguimos por aquí. ¿Podéis apagar el...? Usted anunció en una comparecencia en el Congreso hace unas semanas que si a producirse el Partido Popular lo recorrería. Yo quería saber si en ese escenario de que finalmente se produzcan los indultos, usted decía hace unos minutos que tiene que el Gobierno haga lo que le convenga en este caso, si eso aleja cualquier posibilidad de un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial y los órganos constitucionales pendientes. Y en segundo lugar, le quería preguntar con la ley CELA, con la ley CELA, usted anunció que presentaría un recurso ante el Constitucional. Quería saber si el Partido Popular tiene ya listo ese recurso y si lo va a presentar en breve. Gracias. Sí. En cuanto la ley CELA se publique en el BOE, es decir, cuando entre en vigor, el Partido Popular presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional porque vulnera claramente el artículo 27 de la Constitución española y el artículo 14 de la Carta Fundamental de Derechos de la Unión Europea, atacando la libertad de elección de las familias, del modelo educativo de sus hijos, de la elección de colegio y además de la vertebración de la lengua común y que también consagra la Constitución española. Tengo que decir una cosa. La ley CELA probablemente incluirá una disposición derogatoria de la LOMCE.
tengo que recordar que la ley CELA no aborda algunas cuestiones que abordaba la LOMCE, por ejemplo, la FP dual. ¿Alguno de los burócratas del Ministerio de Educación y de los políticos y los aprendices de brujo de Moncloa ha tenido en cuenta que en cuanto se publique la ley CELA va a dejar descubiertas muchas cuestiones del sistema educativo que no regula el proyecto de ley aprobado en el Senado por el embudo de ni siquiera aceptar las enmiendas? Pues ahí le dejo la pista, porque tal y como está el texto, si se publica en el BOE, la FP dual quedaría en el limbo y cuestiones relativas a algunas asignaturas también. Así que ya que aprovechen con los 10 días de retraso del decreto de fondos europeos para intentar hacer algo a este respecto. Nosotros iremos al Tribunal Constitucional y además, como se está viendo, estamos aplicando en el margen de nuestras competencias las garantías y medidas para garantizar la calidad, la vertebración y la libertad de elección educativa en las comunidades autónomas donde gobernamos. Sobre el Consejo General del Poder Judicial, llevo 2 años contestando lo mismo. Hay algunos partidos que somos coherentes y otros no. Para nosotros es fundamental reforzar la independencia de la justicia. Esto lo llevé en mi programa electoral, lo registré en el Senado en el 2018, el Partido Socialista lo rechazó al volver al Congreso, donde no teníamos mayoría absoluta en esos meses de diciembre del año 18, pero mantenemos lo mismo. Aunque el proceso esté iniciado y la elección de los vocales se tenga que regir por la ley actual en vigor, se pueden hacer modificaciones a futuro y también algunas que afecten a este proceso, para que no haya expolíticos entre los vocales juristas, para que haya mayoría reforzada en los acuerdos que tome el Consejo, para que haya más transparencia en el nombramiento de estos vocales en las Cortes Generales. Y luego, por supuesto, nosotros seguimos defendiendo que los 12 vocales de extracción judicial se elijan directamente por los jueces. Pero, insisto, es algo muy fácil, porque las cuestiones que entrenan en vigor para este proceso creo que están casi todas recogidas también en los programas electorales del Partido Socialista. No entendemos por qué no les parece bien este reforzamiento de la independencia judicial, que lo pide también la Comisión de Venecia, es decir, el Consejo de Europa, y que lo reclama el propio Consejo General del Poder Judicial. Y la siguiente, digamos, condición ha surgido por culpa del PSOE. Esta condición no existía en el 2018. En el 2018 solo había una condición. ¿Por qué ha surgido la condición de que Podemos no forme parte de esta negociación? Porque nos enteramos en agosto que Podemos quería formar parte de esto y se permitió, a partir del 10 de agosto, cuando les imputaron por financiación irregular y a partir de la salida del rey don Juan Carlos, decir que este Consejo General del Poder Judicial era de derechas y era dictatorial y entonces habría que cambiarlo y que ellos tendrían mucho que decir al respecto. Ahí nos enteramos que Podemos estaba en este proceso y no debe estar. Pero no debe estar no porque lo diga yo, porque lo dice la Constitución. La Constitución mandata a las Cortes españolas la renovación de las instituciones por 3/5. Y 3/5 lo suman el PP y el PSOE, como ha pasado en 40 años de democracia. Si el señor Sánchez no tiene el coraje de decirle a su socio, lo siento mucho, ya has hecho demasiado daño, llevamos 2 años bloqueando esto por tu culpa, señor Pablo Iglesias, vamos a hacer una renovación institucional aceptando un reforzamiento de la independencia judicial que pide el Partido Popular entre los 2 partidos que siempre lo han renovado, pues se podría hacer en cualquier momento. El problema lo tiene el Gobierno, no lo tiene el Partido Popular. Y la tercera condición ha surgido ya en otoño, cuando registraron una proposición de ley que pretendía subvertir la fórmula de elección constitucional y europea del Consejo General del Poder Judicial. Digo europea porque recuerden ustedes la que se montó con Hungría y Polonia, que lo que pretendían simplemente era que su Consejo se eligiera por 3/5 del Parlamento. Bueno, pues lo que tiene ahora España. Bueno, pues Sánchez, mucho más allá de lo que pretendía Polonia, lo quería llevar a una mayoría simple. Esa condición tercera, digamos que, bueno, pues afortunadamente la realidad europea creo que ya hace que no se la tengamos que pedir porque ya se han dado cuenta que como aprobaran esa proposición de ley, tendríamos un problema en la recepción de fondos europeos, porque están vinculados al cumplimiento del Estado de Derecho y uno de los puntos del cumplimiento del Estado de Derecho es el respeto a la separación de poderes y a la independencia judicial. Por tanto, me quedo con la primera condición, dando por hecho que en algún momento Sánchez, una vez aprobados los presupuestos, le diga a Pablo Iglesias lo que le dijo con CaixaBank. Lo siento mucho, no te podía incluir en esta negociación. Que le diga lo mismo y luego, pues como dijo Iglesias, a lo mejor, pues sí, tiene una reprimenda y a lo mejor una disculpa. Pero el Partido Popular no va a crear una justicia Frankenstein.
Demasiado tiene España con un gobierno Frankenstein como para yo ahora aceptar que el Poder Judicial lo elija Esquerra, Bildu, Podemos y el resto de partidos antisistema. Sí, Carmen. Casado. Buenos días. Sí, señor Casado. En este año horrible que nos ha descrito, ¿cree que el PP tiene alguna responsabilidad? ¿Que podía haber hecho algo para que no fuera tan horrible en su función de oposición? Nos ha citado varias manos tendidas, varias ofertas de pacto, pero como usted mismo ha explicado en la referente al Consejo General del Poder Judicial, ha puesto siempre unas condiciones para sentarse a hablar que el Gobierno ha considerado inasumibles, como que rompiera con Podemos si quería un pacto de presupuesto, como que no esté en la negociación Podemos cuando con otros gobiernos ha habido inclusión de otros partidos al margen del PSOE y del PP. ¿Por qué no es posible ahora eso? Gracias. Sí. Bueno, vamos a ver. No es cuestión de pactar, es cuestión de poner sobre la mesa cuestiones asumibles para ambas partes. Yo no le puedo decir al señor Sánchez que cambie su gobierno. A mí no me gusta el gobierno con Podemos. Yo nunca le he pedido rompa usted el gobierno con Podemos. Eso sería inasumible. Eso sería, bueno, el PP no quiere pactar, se busca una excusa. ¿Es asumible que el Grupo Parlamentario Socialista acuerde con el Grupo Parlamentario Popular la renovación de los jueces? No solo es asumible, es lo que nos obliga a la ley. El pacto de renovación institucional no es entre gobierno y oposición, es entre grupos parlamentarios. Siempre ha sido así. Incluso cuando ha habido legislaturas con apoyo de otros partidos desde fuera, en este caso hay una legislatura con un gobierno de coalición. Por tanto, lo que estamos pidiendo es lo que marca la Constitución. Sobre la gobernabilidad, recordarán ustedes, no me quiero extender, que a mí cuando me llama Pedro Sánchez, un mes después de llegar al pacto del insomnio con Pablo Iglesias, lo que me dice es, Pablo, abstente para facilitar la investidura. Y yo cuando le pregunto, ¿pero con Iglesias de vicepresidente? Me dice, sí, con Iglesias de vicepresidente el pacto está ratificado por mis bases. Bueno, yo aún así, evidentemente, claro, entenderán ustedes que yo no voy a apoyar un gobierno de Pedro Sánchez con Pablo Iglesias de vicepresidente. Yo aún así le dije, oye, te vuelvo a ofrecer lo que te ofrecí en las anteriores elecciones, aunque es verdad que el foco estaba más en Ciudadanos, menos en nosotros. Y es, yo no te puedo garantizar la investidura, porque si no, España queda en manos de los extremos, de Vox y de Podemos. Yo no puedo participar de la investidura, no teniendo una mayoría alternativa de moción de censura, que sí tenía Javier Fernández cuando se abstuvo con Mariano Rajoy, aunque no la ejerció, y la ejerció luego Pedro Sánchez. Lo que sí que puedo hacer es dar gobernabilidad a este gobierno para que no dependas ni de los independentistas ni de Podemos. ¿Cómo se hace eso? Intentando el pacto del abrazo del 2016. Una investidura circunstancial de Ciudadanos y de Podemos. ¿Eso sería ingobernable? Sí, hay que gobernar con el Partido Popular. Una vez que Sánchez estuviera investido y que, por tanto, no se anulara la alternativa, no por ser el PP, sino porque si no la alternativa caería en dos partidos extremistas, podríamos gobernar en base a todos los pactos que ya les he explicado muchas veces. Los 5 que hoy he resumido, pero por entonces también estaba el Pacto de Cataluña, el Pacto de Navarra, el Pacto de las Pensiones, el Pacto de las Infraestructuras, porque a él le interesaba. Él me lo propuso en la reunión que tuvimos primera en el 2018. Por tanto, sí que hubiera sido posible. Los presupuestos, que explícitamente dije que los incluiría en ese acuerdo de gobernabilidad. Bien, ¿quién no quiso hacer eso? Pedro Sánchez. Porque incluso Ciudadanos ya decía por esas fechas que con tal de que no estuvieran los independentistas, estaría dispuesto a llegar a una suerte de investidura con regionalistas y con el Partido Socialista, como ha hecho luego en los presupuestos, y tengo que reconocérselo. Por tanto, insisto, una cosa es tender la mano y otra cosa es dar un manotazo a esa mano y luego, a través de la propaganda gubernamental, decir, no, es que el PP no ha querido. Hombre, el PP puede llegar hasta donde puede llegar. Y esa línea es Podemos, que creo que todo el mundo entenderá que el PP no puede pactar con Podemos. Eso es algo que evidentemente pasa aquí y en todos los países. ¿Qué pasó después de esa no investidura en la fórmula que proponíamos? El estado de alarma. El Gobierno sigue diciendo, el otro día la portavoz, el Partido Popular no remó a favor del estado de alarma. Bueno, el Partido Popular remó el estado de alarma sin pedir nada a cambio, sin que nos llamaran ni siquiera para decir lo que iba a aprobarse en el Congreso, enterándonos por la prensa y por el BOE los domingos a las 11 de la noche. Aún así apoyamos hasta
los 40.000 fallecidos. Perdonen que lo calibre en términos de fallecidos, pero es por los que hablan de Portugal o de Grecia. En Grecia las oposiciones se han caído a partir de los 1.000 víctimas del coronavirus. Nosotros aguantamos hasta los 40.000, hasta que había 3 millones de españoles en ERTES. ¿Por qué? Porque pensábamos que una cosa era remar a favor y otra cosa es que España se quedara sin una oposición que denunciara lo que se hacía tarde y mal. Pero claro, dígame ustedes otro país que han tenido una oposición apoyando estados de alarma y 7 decretos económicos, por cierto, muy mejorables, con una cifra de contagios, de afectación económica y de fallecidos como la que ha habido en España. No la hay, ya se lo digo yo, no la hay. Porque en cifras solo es comparable el Reino Unido y les recuerdo que el señor Starmer ha sido tremendamente crítico, la oposición brasileña también y la oposición americana ni le cuento, que son las oposiciones que los medios de comunicación en España aplauden que sean muy críticos con Bolsonaro, con Trump y con Johnson. Bueno, pues en este caso nosotros hemos sido mucho más generosos a pesar de tener unas cifras similares a estos 3 gobiernos que acabo de citar. Y luego ya ha venido, digamos, después de la supuesta nueva normalidad, la posición que ha tenido el Partido Popular, por ejemplo, con los presupuestos o con la negociación europea, que ya se lo he dicho. Decía el otro día la portavoz, es que el Partido Popular ha intentado boicotear las ayudas europeas. Hombre, pues qué eficaces hemos sido, porque la presidenta de la Comisión Europea de nuestro partido, la presidenta de la Unión Europea de nuestro partido y la presidenta del Banco Central Europeo de nuestro partido son las que han negociado estos fondos europeos para España. Claro, yo sinceramente, quien a lo mejor lo ha intentado boicotear ha sido el gobierno, que mientras lo estaba negociando criticaba a sus gobiernos aliados, por ejemplo, diciendo que los frugales eran muy responsables. Finlandia, socialista. Suecia, socialista. Holanda, liberal. Y solo Austria, conservador y en coalición con los verdes. O cuando decían, por ejemplo, que Irlanda era un paraíso fiscal. Pues el presidente del Eurogrupo no sé si guarda un gran recuerdo para España después de esas declaraciones. Y así les ha ido en la renovación de instituciones internacionales. Calviño no ha sacado el Eurogrupo a pesar del apoyo expreso del Partido Popular. La señora Laya no ha sacado la OCDE y el señor Duque no ha sacado la Agencia Europea Aeroespacial. Por algo será, a lo mejor por lo que ha hecho mal el gobierno. Nosotros, insisto, de lo que ha quedado de esto no entendemos por qué no hay un pacto sanitario. Lo hemos dicho en innumerables ocasiones. No se entiende, además yo se lo decía el otro día en sede parlamentaria, si a él le vendría muy bien. Y yo, que no lo llame pacto Cajal, yo decía parador de Alcalá, que ahí gobierna el PSOE, como el pacto de Toledo, que se llama así por el parador de Toledo. No, pues no le vendría bien al señor Sánchez un pacto sanitario, sacar la sanidad de la confrontación partidista, tener una cobertura de las residencias de ancianos, de los médicos y enfermeras, apostar por la investigación con un 2% del PIB, apostar por la industria nacional para tener un stock estratégico para futuras pandemias. ¿No le vendría muy bien? ¿No le vendría muy bien pactar el Plan Nacional de Reformas? Hay quien arriesga la oposición, porque las reformas no son fáciles, igual que las recomendaciones específicas del semestre. Ahí los que me podrían tachar de arriesgado serían mis compañeros. Oye, estás ofreciendo algo que al gobierno le viene muy bien, que es mutualizar el coste de hacer reformas que son necesarias, pero que pueden ser, duras de explicar en sede parlamentaria. Bueno, pues tampoco. Autoridad independiente para gestión de fondos. ¿No le vendría bien al gobierno decir en Europa no va a haber peronismo con las ayudas, no va a haber clientelismo, no se las vamos a dar a quien nos dé la gana? Tenemos un respaldo parlamentario de 3/5 del Parlamento que va a evaluar en una comisión parlamentaria lo que está pasando. Pues tampoco nos lo han aceptado. Yo lo que tengo que decir, y aquí lo anuncio, es que nosotros sí vamos a hacer nuestra comisión de seguimiento de los fondos europeos. Lo haremos con exministros, con exsecretarios de Estado, con exdirectores generales de fondos. Lo haremos con eurodiputados, lo haremos con diputados y con senadores. Si no hay una transparencia y rendición de cuentas de las ayudas europeas a los españoles, será el Partido Popular el que no va a pasar ni una. Y en cuanto haya un atisbo de clientelismo, de arbitrariedad o incluso de prácticas irregulares, el Partido Popular las denunciará. Porque lo que conocemos del Real Decreto es preocupante. Si se quitan todas las cortapisas y todas las garantías en la tramitación de los fondos a nivel administrativo, se tienen que reforzar a nivel parlamentario. Y si no, estaríamos conculcando la honestidad, la eficacia y la pluralidad del reparto de unas ayudas que corresponde, insisto, al pueblo español y no al gobierno de turno, y más con esta alianza tan radical. Sí, Mariano, gracias.
partido, con Vox, con Santiago Abascal, y sobre todo en el futuro, teniendo en cuenta que probablemente se van a necesitar bastante en los próximos tiempos. Entonces, sí, bueno, el Partido Popular en la moción de censura que presentó Vox lo que hizo es definir lo que somos y lo que no somos. Y bueno, no hubo muchas novedades en relación a lo que yo dije cuando fui elegido presidente nacional en el Congreso de hace 2 años o la Convención Nacional del año pasado. El Partido Popular es un partido de centro reformista y liberal por estatutos y es la casa común del centro derecha en España. Y eso no es una novedad, como no la es lo que hacen nuestros socios en Alemania o en Francia o en Italia. Somos el Partido Popular Europeo, la familia política que fundó la Unión, y somos aquí en España la familia política que contribuyó a la Constitución con 4 de los 7 padres de la Carta Magna. Por tanto, bueno, ese contraste quizás se hizo por el programa que se presentó para esa moción de censura, que, como saben ustedes, en España son constructivas, no son para quitar gobiernos, son para elegir gobiernos, y no estábamos de acuerdo con ese planteamiento que se hizo. Durante estos 2 años, el Partido Popular ha escuchado cuándo nos iba a sorpasar Ciudadanos, parece que no tuvo lugar, cuándo nos iba a sorpasar luego Vox, parece que no tuvo lugar, y ahora pues, la gente nos pregunta cuándo vamos a sorpasar al Partido Socialista, que a tenor de las encuestas parece que es algo que no está muy lejano. Creo que eso es lo que hemos conseguido. Hay algunos que nos daban por amortizados, porque ningún partido en la historia democrática después de la UCD había sufrido una caída electoral tan continuada desde el año 15, posteriormente en el año 19, y luego la irrupción de 2 fuerzas tan inédita en nuestro espacio electoral, que desde hace 30 años había sido hegemónico por parte del Partido Popular. Creo que ese espacio se está reconstruyendo. Creo que el Partido Popular es la única referencia para los españoles de centro y derecha, y creo que además somos la única referencia para aquellos españoles que, sintiéndose socialdemócratas, no se sienten representados por el Partido Socialista, y en algunas cuestiones, como la unidad nacional, como la economía eficaz que permite financiar servicios públicos, como la defensa del español, como la defensa de una política internacional lógica, pues se pueden sentir identificados con un partido que está muy definido. Nosotros ahí, yo siempre digo una cosa, no hay un desplazamiento en la posición del partido hacia el centro. El partido está en el centro y lo que hay es una ampliación de nuestro espacio. Ese árbol del que hablaba en la moción, que hablé, por cierto, en la convención y que hablé en el Congreso, ¿no? Y ha habido una ampliación de espacio que es lo que ahora mismo pues, nos sitúa en un empate técnico con el Partido Socialista, en un diferencial de 2 puntos en las encuestas, en las últimas 5 que se han publicado en medios de comunicación del último mes. Y bueno, pues yo creo que en las próximas elecciones el Partido Popular volverá a ser esa casa de los moderados, de las personas sensatas, de esa fuerza tranquila que quiere soluciones, que no quiere dividirnos como pretenden los extremistas, los radicales, los que prefieren la ruptura a la reforma. Eso es lo que intenté definir y en ese encuentro pues queremos unirnos con los votantes, ya que si no tenemos una única alternativa al PSOE y a Sánchez, al partido sanchista, será mucho más difícil derrotar en las urnas. Ahora hay que unir a los votantes en la casa común del Partido Popular. Sí, Cristina. Preguntarle precisamente por ese reparto de fondos al que acaba de hacer referencia. La presidenta de la Comunidad de Madrid acaba ahora mismo de denunciar discriminación hacia Madrid en el reparto de fondos, también falta de equidad en el reparto de vacunas, esperaba más. Galicia también se ha sumado a esa queja. ¿Cree usted que está habiendo agravio contra Madrid por el reparto de fondos y falta de transparencia a la hora de explicar los criterios de reparto? Gracias. Sí, yo he hablado esta mañana con Isabel Díaz Ayuso y el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid consideraba intolerable ese diferencial de 400 millones de euros en relación con una comunidad muy similar en población y también hasta hace poco en renta y en peso en la economía nacional como es Cataluña. Y con todos los respetos a Cataluña, porque yo lo que vengo pidiendo ya desde hace 10 semanas en las visitas que tengo a esta comunidad autónoma, lo que queremos es que haya inversiones y que además se ejecuten, ¿no? Yo criticaba lo que se ha pintado en el presupuesto
en el capítulo de infraestructuras por la baja en nivel de ejecución del año pasado. Y decía que no podían engañarlo. Pero eso es compatible con que haya una equidad en el reparto del presupuesto en todas las comunidades autónomas. Y lo mismo está pasando con los fondos europeos. Si pedimos una autoridad independiente es porque se tiene que evaluar dónde van esos fondos, tal y como se comprometió Pedro Sánchez en la cumbre de presidentes autonómicos con la presidenta de la Comisión Europea, donde dijo que las comunidades autónomas iban a tener, creo recordar, un 55% de peso en este programa. Las entidades locales también iban a estar representadas y según él, la sociedad civil, me imagino que la oposición y los representantes de la soberanía nacional pintaríamos algo en ese discurso que escuchó la presidenta de la Comisión. Bueno, pues a tiempo está. Yo creo que, insisto, le vendría mucho mejor a Pedro Sánchez para la rapidez de la concesión de las ayudas ir con respaldo parlamentario, porque si no, puede pasar como ha pasado el año pasado, que 38.000 millones de euros de fondos de cooperación y de cohesión no se han ejecutado en España. ¿Se imaginan ustedes año 2020, año de la gran crisis de la pandemia, que no se haya ejecutado el 38% de fondos de cooperación y de cohesión? Es algo, sinceramente, muy preocupante. Y no queremos que pase esto con las ayudas de los fondos europeos. Y además les recordamos que no todos son los fondos vienen muy bien. Yo puse un ejemplo en el debate de presupuestos. Los fondos es como si te dan un crédito para que te compres una lavadora, que además va a ser más eficiente y vas a gastar menos luz, pero no puedes pagar la luz. Los fondos no te dejan pagar la luz. Y la luz ahora en España, en el presupuesto español, es un 80% del presupuesto, son 4 partidas. Sueldo de los funcionarios, pensiones, prestaciones por desempleo e intereses de la deuda. Entonces, claro, si el 80% de la luz no la puedes pagar con los fondos, no puedes pretender que lo que te van a dejar o incluso a transferir, pero la mitad en créditos, la mitad en transferencias, te vaya a arreglar el problema que tienes para pagar lo básico. Y por eso yo le digo que además de negociar los fondos hay que hacer un plan de reformas. Por cierto, un plan de reformas también fiscal. Y yo con esto resumo los 6 puntos que le dije en el último debate de hace 2 semanas. Europa pide 6 criterios para conceder los fondos. En el criterio de sostenibilidad hemos pedido que haya un plan agua, porque es urgente, porque está aparcado, porque es el momento de hacerlo cuando hay grandes inversiones públicas y ahora se puede hacer. En la digitalización le hemos pedido que tenga en cuenta la despoblación y la eficiencia y racionalización de la administración pública. En el tema de resiliencia pública y estatal les hemos pedido que metan la mochila austriaca para facilitar la movilidad laboral y eso además redunda positivamente en el sistema de pensiones y en el sistema de prestaciones por desempleo. Para los fondos dedicados a la garantía juvenil hemos pedido un macroplan de vivienda para jóvenes y para familias que quieren crear la familia, jóvenes que se quieren emancipar. Para el tema de la cohesión territorial les hemos pedido culminar las redes de mercancías y también los tramos de alta velocidad que quedan pendientes, porque al estar en los grandes corredores europeos también entraría. Y el último, en la competitividad económica les hemos pedido un gran plan de bajada de impuestos. Y eso sí que se permite. Los fondos no permiten ir a gasto corriente, pero sí permiten ir a bajada de impuestos como ha pedido, por ejemplo, Francia. Y con esa bajada de impuestos, ¿qué es lo que permitimos? Que las empresas no quiebren. De nada sirve dar planes ICO, que las empresas utilizan para pagar impuestos y que muchas de ellas no van a poder devolver. De nada sirve dar ayudas a la digitalización o a la sostenibilidad si no hay una posibilidad de sobrevivir, por ejemplo, esa empresa en el sector turístico, donde es más difícil justificar fondos en la digitalización y la sostenibilidad, o en el sector de la hostelería, que representa casi un 25% del PIB, todo lo que es hostelería, turismo, movilidad, ocio, cultura. Bueno, pues ese es el sector que está muy afectado y por eso consideramos insuficientes las ayudas que se han dado a estos sectores y dudamos que los fondos europeos sean la solución por sí mismos. Lo es por ahora la compra masiva de deuda pública española del Banco Central Europeo, hasta 330.000 millones de euros este año. Pero claro, ¿cómo vamos a refinanciar 300.000 millones al año que viene del Banco Central Europeo? Si la vacuna va muy bien, y es lo que deseamos todos, y estamos todos esperanzados y contentos, eso va a hacer que rebote la economía española, sí, probablemente menos de lo que espera el Gobierno, pero por supuesto que rebotará. Ahora bien, también rebota la disparidad en la salida y en la recuperación de las economías.
Si España queda rezagada en la recuperación, el Banco Central Europeo tiene más dificultad para hacer programas de estímulo porque en los países que se han recuperado esa liquidez generaría inflación. Y entonces habría que ir al programa MEDE de rescate directo, cosa que el Gobierno no quiere por el estigma que supone en la financiación de mercados internacionales. Por tanto, de economía sabe el PP, hemos tenido que sortear 2 recesiones, tenemos unas recetas que proponemos y que yo insisto por tercera vez que a disposición están de Pedro Sánchez, gobernamos en Europa, el vicepresidente económico de la Comisión también es del PP, Valdis Dombrovskis, el comisario de presupuestos Johannes Hahn también es del PP, yo ofrezco esa ayuda, pero pido transparencia, pido equidad entre las autonomías y que no haya agravio comparativo como el que usted preguntaba en relación a la Comunidad de Madrid. Sí. Buenos días. Ahora mismo el presidente Sánchez también está haciendo balance. Ha presentado un informe sobre rendición de cuentas y dice que ha cumplido un 23% de sus compromisos y que si se tienen en cuenta los que están llevando a cabo, sumarían un 90%. Quería saber su opinión y qué espera de este balance del presidente. Y, por otra parte, sobre la vacunación, sobre el reparto, ustedes piden al Gobierno que sea equitativo. Quería saber si ustedes creen que es que ahora no está siendo, tal y como insinuó ayer Feijóo, y se están teniendo otros intereses políticos. Gracias. Sí, pues también he tenido oportunidad de hablar con el presidente de la Xunta de Galicia y en efecto, estamos de acuerdo con lo que ha dicho él, como ha dicho la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, como decía el presidente de la región de Murcia, que estaré mañana con él, o como decía el presidente de la Junta de Castilla y León y el presidente de la Junta de Andalucía, con los que he estado con todos ellos este mes, ¿no? Lo que piden es equidad en los fondos y también en las vacunas. Y tenemos la precaución de que no se está siguiendo un criterio objetivo, por lo menos no se está transmitiendo qué criterios se sigue en la vacunación en relación con las comunidades autónomas, que por cierto son las que administran la vacuna. Cuando Sánchez en una de estas homilías hizo un gran anuncio que es vamos a contar con 13.000 centros de aplicación de la vacuna, se le olvidó decir, es decir, los centros de salud que existen en toda España, ¿no? Ese es el grado de propaganda absurdo que es tan grande como la pegatina que intentaron poner a esa caja de vacunas. Yo lo que espero es que las buenas noticias no se vean manchadas por propaganda, los errores clamorosos de esta gestión gubernamental durante la pandemia no se intenten tapar ahora con el éxito de la investigación público-privada y también de la logística y la coordinación de las instituciones europeas. Y sí, exigimos que el plan de vacunación nacional sea objetivo y sea equitativo. Luego, sobre las declaraciones de Sánchez sobre el cumplimiento de sus compromisos. Vamos a ver. Yo creo que las declaraciones de Sánchez sobre el cumplimiento de sus compromisos tienen la misma credibilidad que sobre el comité de expertos que iba a gestionar la pandemia. La credibilidad de Sánchez es nula y él mismo lo ha reconocido porque todo lo que prometió en campaña electoral lo ha incumplido y todo lo que ha prometido en sede parlamentaria también lo ha malogrado. Por tanto, insisto, el cumplimiento de la acción de un gobierno lo tiene que evaluar el Parlamento. El señor Sánchez no es el jefe del Estado de una república presidencialista, más le gustaría. Es un presidente de un gobierno, de un Estado que es una monarquía parlamentaria y, por tanto, se rige por el control entre los poderes. Y por mucho que estemos en un estado de alarma preventivo e inédito de 6 meses, lo que no puede hacer Sánchez es abstraerse del control parlamentario y del control judicial. Es la justicia la que tiene que evaluar si ha habido negligencias dolosas o culposas durante la pandemia, tal y como han denunciado los profesionales sanitarios, y es el Parlamento el que tiene que evaluar qué grado de cumplimiento de sus promesas o de sus acciones de gobierno ha tenido Pedro Sánchez en su coalición con Podemos. Y serán los españoles, en última instancia, cuando haya elecciones generales, los que tendrán que evaluar cuál ha sido su gestión durante esta legislatura. Sí, Javi. ¿Cuándo cree usted que se va a revelar la sociedad española frente a estos abusos de poder, frente a esta cantidad de mentiras que usted ha relatado, que ha hecho un pequeño resumen? ¿Y cómo estaría ahora la sede de Génova si usted hubiese sido presidente del Gobierno ahora y no se hubiese contado tantas milongas como ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez?
Sí, pues bueno, en efecto, yo creo que en algún discurso de la prórroga de estado de alarma hice una referencia a lo que nos pasó en la última pandemia, que hubo que sacrificar a un perro por culpa del ébola y nos montaron manifestaciones con actores muy famosos llamándonos asesinos y Podemos nos llevó a las instituciones europeas para que se condenara a España, que lo único que había hecho era curar a la única enferma contagiada por ébola en Madrid. Ahora mismo pues hemos tenido una pandemia que lamentablemente ha costado la vida a 70.000 fallecidos, 70.000 personas que el gobierno ni siquiera les reconoce. Ha contagiado a casi 2 millones de españoles, ha contagiado a más médicos y sanitarios que en ningún otro país del mundo y, sin embargo, el gobierno pues no asume ninguna responsabilidad. Si nosotros estuviéramos en el gobierno y hubiéramos hecho lo que ellos han hecho, estaríamos ahora mismo con la sede tomada y estaríamos sin poder salir de casa, porque eso ya lo hemos vivido. Nos pasaban de 12 que gestionábamos su crisis económica. Yo lo recuerdo siendo diputado, que teníamos que salir a veces del Congreso, de los plenos, con protección policial, porque estaban ahí los que luego entraron en Podemos tirándonos piedras y pintura. Pues imagínese usted, si por gestionar una crisis económica que nos dejó Zapatero nos hacían eso, lo que nos harían por gestionar tan mal la crisis sanitaria. ¿Cuándo se tiene que revelar la sociedad española? En las urnas, democráticamente en las urnas. No hay una mayoría alternativa en las Cortes para hacer una moción de censura a este gobierno. Haría falta los votos de los independentistas catalanes y de los batasunos de Bildu, y nosotros no queremos esos votos, por eso no hemos presentado una moción de censura, y por tanto lo que tenemos que hacer es fortalecer una alternativa que aglutine a todos aquellos que no están contentos con este gobierno y que en las próximas elecciones, pues democráticamente les podemos echar y podamos empezar a rescatar a España económica, social e institucionalmente de estas crisis que he relatado al principio. Abrimos en este punto la ronda de Íñigo Aduriz, del diario. Íñigo. Hola, buenas tardes, señor Casado. Quería preguntarle, en primer lugar, ¿cuál es la diferencia entre colocar una pegatina en un lote de vacunas y, por ejemplo, como hizo la señora Ayuso, llegar tarde 2 horas a una reunión de la conferencia de presidentes para hacerse fotos con el material que llegó a Barajas? Me gustaría saber por qué en el primer caso considera que es propaganda y no en el segundo caso, cuando también la señora Ayuso colocó la bandera de la Comunidad de Madrid en las mascarillas que repartió a la ciudadanía madrileña. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle si la señora Ayuso es la dirección del Partido Popular considera que debe ser la presidenta del Partido Popular de Madrid. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Íñigo. Bueno, sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso, tengo que decir que consideramos que está haciendo una gran gestión de la pandemia, a pesar de las críticas que recibió del Gobierno y las zancadillas que le pusieron. Recuerden ustedes incluso aprobando a la carta un estado de alarma frente a las medidas de zonificación que ya estaban dando resultado. Yo creo que la satisfacción de poder decir que cuando confié en Isabel Díaz Ayuso para encabezar la candidatura a la Comunidad de Madrid, sabía que era una gran política y me alegro que ahora haya gente que se esté dando cuenta después de haberme criticado durante 2 años por esa decisión. Sobre la gestión que ha hecho en la recepción de material, es lo mismo que ha hecho el ministro de Sanidad. Una cosa es recibir los aviones que una comunidad autónoma o un gobierno ha tramitado y otra cosa es que las vacunas que vienen de la Unión Europea y que tienen que administrar las comunidades autónomas tengan un logotipo más grande que la caja. Pero yo creo que fui muy claro ayer y antes de ayer al decir que no van a empañar la buena noticia. La buena noticia es que ha llegado la vacuna. Y lo que habría que hacer es, bueno, pues más humildad, ¿no? Esto es como cuando Sánchez vino de la cumbre europea y se hizo hacer un pasillo de aplausos en el Congreso y en la Moncloa. Y yo le decía, pero vamos a ver, pero si no ha abierto la boca en toda la cumbre y solo la abrió en la cena y discutió con su socia socialista finlandesa, un poco de humildad, ¿no? Sobre todo creo que no hay que celebrar que nos rescaten y que necesitemos ayuda ajena para salir adelante, ¿no? Pues esto es un poco lo que digo, ¿no? Una cosa es recibir
como hace la ministra de Defensa, por ejemplo, o la operación Balmis, y agradecer al personal que lo ha hecho, y otra cosa es decir que lo que hace el Ejército es fruto de lo que la ministra de Defensa tiene como éxito. Yo creo que eso es lo que no se debe hacer. Y lo último, sobre los congresos autonómicos, la Junta Directiva Nacional hace ya unos meses estableció el calendario. El Congreso Nacional es cada 4 años, por tanto nos toca en julio del año 2022 y establecimos que los congresos autonómicos se harían a partir de septiembre del 21 hasta junio del 22 y los provinciales se harían hasta julio del 22 a partir de septiembre del año 21. ¿Por qué es esto así? Porque el Congreso Nacional último fue extraordinario y, por tanto, coincidió en un momento en el que se estaban celebrando los congresos locales. Y lo que queremos es que haya un fortalecimiento de las estructuras provinciales y locales a tiempo de las elecciones autonómicas y municipales, que son las únicas que están fijadas y no se pueden mover en mayo del año 23. Y sería bueno que para otoño de este año pues tuvieran 1 año y medio las juntas locales y de distrito para hacer sus congresos y estar listas en ese proceso. Los autonómicos no conllevan tanto tiempo, son solo 17 y por tanto serán a partir de otoño del año que viene y serán los militantes los que elegirán a sus representantes, como pasó en el caso del Congreso Nacional, donde yo fui elegido por primarias por primera vez en la historia de este partido. Buenas tardes. Ya me parece haber entendido que nadie desde el Gobierno se había dirigido a ustedes hablando de un posible pacto de la corona. Y también me parece haber entendido que ustedes aceptarían un cierto pacto en ese sentido siempre y cuando reforzase la figura del rey, o la persona del rey, el jefe del Estado. ¿Usted cree que es necesario ese pacto? ¿Y sobre qué bases debía realizarse un acuerdo de este calibre? ¿Aceptarían ustedes, por ejemplo, la derogación del decreto que prolongaba la cualidad de rey o de miembro de la familia real de Juan Carlos I? Y, en segundo lugar, ¿aceptarían ustedes, aunque no fuese una reforma constitucional, algún tipo de acuerdo para acabar con la inviolabilidad constitucional del jefe del Estado, la inviolabilidad que está en el artículo 56.4 de la Constitución? Gracias, muchas gracias y feliz año. Gracias. Sí. Gracias, Fernando. Vamos a ver, nosotros pensamos que la jefatura del Estado se está desempeñando por parte de Su Majestad el Rey de forma impecable y, por tanto, no hay una necesidad de una modificación legal para reforzar lo que, en nuestra opinión, es un reinado ejemplar. Ahora bien, si el Gobierno plantea el reforzamiento de la institución frente a los ataques de sus propios socios, nosotros pues estamos de acuerdo en que eso se haga y así no hay más discusiones. Lo digo por lo que he leído que opinaba la vicepresidenta primera en el día de ayer, que el Gobierno cree que el reinado va a cumplir su función y Felipe VI va a estar muchos años y no hay discusión. Bueno, pues es lo que decía yo antes del funambulismo. Si el Gobierno dice en fuentes que no hay discusión, que lo digan público. No pedimos más. Y si consideran que hay que hacer alguna modificación para reforzar ese papel y que no quede absolutamente ni un resquicio de posibles críticas a sus socios, pues nosotros estamos dispuestos a estudiarlo siempre y cuando sea para fortalecer la institución. El problema no es la monarquía, el problema no es la Constitución, el problema no es la oposición, el problema no sois los medios de comunicación, el problema actual es el Gobierno, la división, la radicalidad y el cúmulo de incompetencias que está acumulando. Yo creo que en ese sentido ellos tendrán que decir de qué lado están. Y ya que decía ayer la vicepresidenta primera que cumplen la Constitución de pe a pa, de la disposición adicional al título preliminar, pues yo lo que le tengo que decir es que la cumplan en lo referido a la monarquía, pero también en lo referido a la educación, también en lo referido a la unidad nacional, en el título 8º, también en lo referido al Consejo General del Poder Judicial, que cumplan la Constitución y nos iría a todos mucho mejor. Y si eso les conlleva alguna tensión en su gobierno y en sus alianzas,
como dije anteriormente, que recuerde mi ofrecimiento, que fue público y en rueda de prensa, en la primera reunión que tuvimos después de las elecciones de noviembre. Creo que fue en el a principios de diciembre. Y que recuerde lo que les dije el 17 de febrero también. Aquí tiene un partido de Estado, pero cualquier modificación de la arquitectura del Estado se tiene que hacer de acuerdo con el Partido Popular y del Partido Socialista, si es posible, el socialista clásico, no el partido sanchista, que es en lo que ha quedado esta formación política por culpa del liderazgo de Pedro Sánchez. Muy bien, pues feliz año a todos y que espero que nos veamos sin mascarilla muy pronto y sin necesidad de acudir a la conexión telemática. Muchas gracias.